Las rocas pelíticas, como protolito, provienen o integramos dentro de este tipo de protolitos todas las rocas de grano muy fino, pelitas, fangolitas, limolitas, es decir, todos los sedimentos cuya granulometría está en una fracción, sedimentos clásticos, no químicos, ¿no? Cuya granulometría está en una fracción menor a los 40 micrones. Son entonces sedimentitas de grano muy fino las que conforman esta importante familia de protolitos. Y tienen un origen en la erosión y meteorización de rocas de la corteza continental. Como son rocas extremadamente finas, sedimentos extremadamente finos, se acumulan en porciones muy distales de la plataforma continental, hoy incluso ya en planicies abisales, constituyen la familia de sedimentos pelágicos, de los fondos marinos más profundos. Si vemos cuál es su transición hacia el continente, en estos ambientes marinos, gradan hacia rocas sedimentarias y sedimentos en general más gruesos, arenosos, ¿sí? Siempre de origen continental. Entonces el interés que tienen es justamente por la cantidad de minerales índices que generan las rocas pelíticas cuando son metamorfizadas. Son muy sensibles a los cambios térmicos. La mineralogía de los sedimentos pelíticos está dominada por arcillas, ¿sí? Que son las arcillas, filosilicatos muy finos, de granulometría extremadamente fina, muy ricos en aluminio y potasio. Hay toda una familia de arcillas, de las más interesantes, las esmectitas, las monmorillonitas, las caolinitas, como también son acompañados de arcillas y micas de grano muy fino, y una composición menos rica en hierro que las anteriores, como puede ser la muscovita de grano muy fino o sericita, su variante con un poquito de hierro que es la fengita o la paragonita. Y también pueden aparecer micas detríticas o de origen autigénico como la clorita, o detríticas de grano muy fino como la biotita, que rápidamente, sobre todo la biotita, se inestabiliza. Es decir, todo este grupo de minerales que surge tanto de la erosión como de la diagénesis de rocas previas, erosión de rocas previas o diagénesis de sedimentos, conforman las pelitas. Sedimentos de grano muy fino, formados esencialmente por filosilicatos. Para que una roca merite llamarse pelita, tiene que tener más o menos más del 50% de filosilicatos en el sedimento original. El resto está conformado por cuarzo, de grano muy fino, es decir, de tamaño también coloidal, en granulometrías menores a 40 micrones, y lo que quede, feldespatos, óxidos de hierro, son ricas en óxidos e hidróxidos de hierro, frecuentemente las pelitas, zeolitas, carbonatos, materia orgánica y sulfuros, siempre en tamaños subcoloidales, por debajo de los 40 micrones. Si uno quiere separar una pelita en un estudio sedimentario, no lo puede hacer por zarandeo, por métodos gravimétricos normales, lo tiene que hacer pipeteando, porque las pelitas
se mantienen en suspensión de manera casi indefinida, sobre todo la fracción menor a 2 micrones, la fracción arcillosa o de granulometría arcilla, ya no llamando a las arcillas como grupo mineral, sino como grupo granulométrico, y cuando estamos por debajo de los 2 micrones ya no hay sedimentación, hay una decantación extremadamente lenta que depende de una serie de procesos que pueden ocurrir en el mar, como puede ser la floculación, requiere algo más que la fuerza de gravedad, ¿sí? Material extremadamente, de grano extremadamente fino, el que constituye las pelitas. Y si eso se metamorfiza, tiene un reflejo en la mineralogía resultante. Si decimos que las pelitas son sedimentos con altos porcentajes de aluminio y potasio y bajo calcio, eso está reflejando la mineralogía del sedimento y a la vez va a reflejarse en la mineralogía de las rocas metamórficas que se generen por reajuste mineral de esas litologías. Esto va a resultar, esas cantidades altas de aluminio y potasio, con variables proporciones de sílice, va a resultar en una predominancia de asociaciones mineralógicas con cuarzo y muscovita, que son estables conjuntamente en un rango muy grande de condiciones y que solo se desestabilizan al final de la fase de anfibolita cuando comienzan los procesos de fusión parcial. Justamente la reacción que en muchas circunstancias, si hay presión de agua suficiente, conduce a la fusión parcial, es la reacción que consume muscovita en presencia de cuarzo. Es la primera de las reacciones posibles. Como resultado de la mineralogía propia de las pelitas, también hay una alta siempre proporción de micas en las metapelitas. Por lo tanto, hay una fuerte esquistosidad en las rocas. Pizarras, filitas, esquistos y neises, con diferentes grados de esquistosidad, ¿sí? Que era la foliación o el arreglo planar que surge a partir del crecimiento orientado de minerales metamórficos, si es que, por supuesto, hay disponibilidad de presión dirigida. El metamorfismo orogénico, regional orogénico. No sería lo mismo en el caso del metamorfismo contacto. La composición de las pelitas se las representa en un sistema abreviado, composicional, llamado KF-MASH, ¿sí? Que implica la sigla, implica los elementos que están participando: potasio, hierro, magnesio, aluminio, sílice y agua, o que no es que están participando, sino que tenemos en cuenta para representar las pelitas. Y por supuesto, los diagramas que vamos a utilizar para representar las asociaciones para genética de las pelitas son el A'FK y el AFM. Pensando que el agua es perfectamente móvil, es decir, que el sistema es permeable, podemos utilizar estos diagramas. Y que generalmente cuarzo está en exceso. Si uno ve la composición química justamente en una tabla, ¿sí?, de óxidos, rápidamente, puede ver que hay pelitas o metapelitas que son más ricas en sílice, hay algunas que tienen hasta 70% de sílice, y otras que son más máficas, ¿sí?, o menos silicias. Generalmente, si ustedes se fijan, hay una variación importante de la suma de hierro y magnesio, acá estamos entre 7 y 8%, hasta 13, 14 y más, ¿sí? Hay algunas metapelitas que son mucho más máficas, o sea, hay un grado de maficidad, una variación de la maficidad del protolito importante, que se refleja en su contenido de sílice
y en su contenido de hierro y magnesio. Pero siempre son rocas súper ricas en aluminio, ¿sí? Por encima del 14% y por lo común más que eso. Luego son potásicas, con contenidos de sodio discretos y de calcio, por lo común bajo. Esta cosa de acá, este análisis de acá es una rareza, digamos, muy raro encontrar metapelitas con 3 y pico de calcio. Por lo común andan por debajo del 2% y bien por debajo del 1,5% en la mayoría de los casos. Bueno, en cuanto a la mineralogía, ya lo habíamos mencionado, pero nuevamente acá lo podemos ver, están dominadas por filosilicatos, seguido de cuarzo y feldespatos, esencialmente. Todo el resto es comparsa, si se quiere, ¿no? Muchas metapelitas tienen abundante materia orgánica, y eso, cuando se desarrolla el metamorfismo, va a imponer una condición a las rocas metamórficas, una condición ambiental importante, que es el ambiente reductor. Casi todas las metapelitas prosperan, digamos, su mineralogía en un ambiente reductor. Todas las reacciones se conducen bajo situaciones reductoras. Por lo tanto, si hay reacciones de óxido-reducción, estas van a ser siempre, siempre de naturaleza reductora, bajando la actividad del oxígeno. Impuesto por la presencia de materia orgánica. Y esa materia orgánica va a terminar resultando en un carbono mineral que va a tener estructura típicamente en las rocas metapelíticas de grafito. No van a pensar que se va a formar diamante, no hay presiones suficientes para eso. Pero grafito es un mineral bastante común de las metapelíticas. Comenzando a analizar las paragénesis típicas de las peritas, en el sistema KF-MASH, como habíamos aclarado, y pensando, iniciando nuestro análisis a partir de qué ocurre en una secuencia progrado metamórfica en condiciones termobáricas intermedias, es decir, el típico metamorfismo barroviano o de presiones intermedias. Vamos a representar la mineralogía en diagramas FM, y la primera situación sería la fase de subesquisto verde, es decir, la condición de menor temperatura, que siempre decimos es la más problemática de todas, porque muchas veces no produce asociaciones paragenéticas muy diagnósticas, o son complicadas de diferenciar. Complicadas de diferenciar de las asociaciones de otros ambientes, como puede ser el ambiente diagenético. Y justamente las metapelitas no son las rocas más sensibles a estas temperaturas tan bajas, ¿no? Si uno piensa que la fase de subesquistos verdes anda entre 250 y 300 grados centígrados, la asociación típica presente es cuarzo y lita, es decir, ahí entre paréntesis dice muscovita en la abreviatura, porque la hilita y la muscovita tienen prácticamente la misma composición química y la misma estructura. Se divergen muy poquito en estructura, pero bueno, hilita es una arcilla y la muscovita es una mica, que tiene una estructuración un poco más importante. Cuarzoilita, clorita, pirofilita o caolinita pueden ser, son dos arcillas. Paragonita, que es otra arcilla. Y si el aluminio es relativamente bajo para una pelita, el feldespato potásico puede reemplazar o sustituir a la pirofilita en la asociación paragenética de muy baja temperatura. Aquí, si uno mirara una pelita, muy probablemente tuviese los mismos minerales constituyentes típicos de una pelita que está sufriendo diagénesis, es decir, que se está transformando el sedimento
a sedimentita, de un sedimento suelto, un agregado suelto, a una roca. ¿Cómo distinguimos que se trata de una roca metamórfica y ya no una roca sedimentaria altamente diagenizada? Bueno, miramos un parámetro que se llama grado o índice de cristalinidad de la hilita, de este mineral, que indica si es metamórfica o diagenética. Y ese índice se denomina índice de Kubler, que tiene que ser menor a 0,42 grados de un delta de 2 ángulos θ en un difractograma de rayos X. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el índice de Kubler? Bueno, el índice de Kubler agarra los picos del difractograma de una hilita y particularmente el primer pico de base significativo del espectrograma, ¿sí? Y a ese pico, a la altura media de desarrollo del pico, mide el ancho, la anchura que tiene ese pico. Supongamos que este fuera el pico, ¿sí? Y esta es la mitad de la altura, mide la anchura de el ancho de ese pico, ¿sí? Y si ese diverge en 0,42 grados de un pico patrón de hilita que hay, ¿sí? Decimos, si es menor esa divergencia, decimos que la hilita es metamórfica. Y si es mayor la divergencia, si es más ancho, diverge más que 0,42 grados de ángulo 2 θ, entonces allí decimos que la hilita es sedimentaria. Es el método más efectivo que se utiliza en los muy bajos grados para caracterizar a las metapelitas. Y como suelen ser secuencias muy importantes, si uno piensa acá la formación puncoviscana, pizarras, entre pizarras y lutitas, uno no sabe. Bueno, de hecho, hay sectores donde están metamorfizadas, sectores donde no está metamorfizada la formación puncoviscana, la formación proterozoica, neoproterozoica, que domina la geología, por ejemplo, de la quebrada de Humahuaca, las rocas verdes negruzcas, esas verdosas o grisáceas que caminamos cuando entramos a Purmamarca, por ejemplo, y que en muchos casos hasta conservan aspectos típicos de una roca sedimentaria, como presencia de ondulitas o incluso trazas fósiles. Y uno analizaría allí este índice para ver si se trata de una roca que ya está empezando a sufrir metamorfismo o todavía es una roca sedimentaria. A 300 grados centígrados, y siempre que haya altos contenidos de aluminio, aparece el primer mineral metamórfico, el cloritoide, muy raro de conseguir de ver el cloritoide, ¿sí? Aparece por una reacción que consume clorita y pirofilita de origen sedimentario. Clorita y pirofilita nos da cloritoide, cuarzo y agua. Y lo representamos en estos diagramas. Fíjense, cloritoide. Acá dice aluminosilicato, pero ¿qué aluminosilicato vamos a tener acá? Ningún trimorfo del aluminio es estable a tan bajas temperaturas. Lo más probable es que esto aquí sea alguna mica rica en aluminio, puede ser una caolinita o la pirofilita, ¿sí? Y algo de clorita. Entonces, pirofilita, clorita, clorita. En esquistos verdes ya tenemos una mejor definición del metamorfismo para las metapelitas, y a partir de acá entramos en el mundo de dominio de la muscovita hasta que las rocas comienzan a desestabilizarse para fundirse parcialmente. Cerca de 400 grados centígrados aparece el par muscovita-biotita a expensas de clorita y feldespato potásico, con la particularidad de que esta reacción se desarrolla a diferentes temperaturas dependiendo de la proporción de hierro y magnesio que pueda tener la roca. Si la roca es muy magnesiana, la reacción se conduce a mayor temperatura que si es muy ferrosa. Y hay situaciones donde
por ejemplo, en temperaturas intermedias podemos tener varias paragénesis que representen la misma situación. Podemos tener clorita muscovita, dependiendo de la proporción de hierro-magnesio. Si la roca es más magnesiana, tenemos el paraclorita feldspato-potásico. Si es más ferrosa, muscovita, biotita. Y a la misma temperatura podemos tener la paragénesis clorita, feldspato-potásico, muscovita más biotita estable, ¿sí? Si estamos en una situación intermedia de proporción molecular de hierro o de relación hierro-magnesio. A medida que va aumentando la temperatura, la biotita, ¿sí?, se va haciendo, la biotita que es estable, se va haciendo cada vez más rica en magnesio. ¿Sí? Y a la vez puede aparecer, si el sedimento original, el protolito, era rico en manganeso, pueden aparecer los primeros granates. Estos granates son granates muy particulares, los granates que coexisten con clorita. Y ese granate que coexiste con clorita, que son de baja temperatura, se va haciendo, con el aumento de la temperatura, cada vez más rico en magnesio. No solamente en manganeso, sino tienen manganeso y hierro, sino se va haciendo cada vez más magnesiana. Pero son granates muy particulares, granates que necesitan, para estabilizarse, altos contenidos de manganeso. Mi pregunta ahora es, ¿por qué en la proyección acá que estamos viendo, biotita, fíjense, acá hay dos puntos que son los que marcan la base del triángulo, el triángulo está abierto, biotita se proyecta por debajo de la base del triángulo, y dice feldespato potásico acá, pero no hay ningún mineral, ¿sí? Está abierto hacia abajo y proyectado todavía más hacia niveles negativos. ¿Alguno recuerda por qué tiene esta característica? El diagrama AFM. Porque está proyectado desde Moscovita. Porque está proyectado Desde Moscovita. desde Muscovita. Desde Muscovita. O sea que entonces quiere decir que Muscovita acá está presente, si bien nosotros no la estamos representando. Muscovita está presente en esta paragénesis. Y ese, salvo algunos casos, en todos los diagramas petroquímicos metamórficos, en los AFM no es necesario ni siquiera aclararlo, porque cuando uno ve esta característica uno ya sabe, y sobre todo la temperatura, que la proyección es de Muscovita. Solamente cuando Muscovita desaparece de la asociación empezamos a proyectar desde el feldespato potásico. Pero en los ACF, por ejemplo, bueno, A'FK en esos diagramas, también se agrega acá al lado, generalmente podríamos poner más muscovita, por ejemplo, ¿no? A ver si hay algún caso. Ninguno estamos poniendo acá, le estamos sumando, le estamos dando todo por sentado, pero podría decir perfectamente acá más muscovita o más cuarzo o más lo que fuera. Y ese, por ejemplo, uno de los errores que han cometido con mayor frecuencia en los trabajos que han hecho, que me han mandado. Nadie tuvo en cuenta, como parte de la paragénesis, el más cuarzo que yo había puesto acá. Estaba en el diagrama, ya lo vamos a revisar al final de la clase. Pero cuando uno pone acá, cuando acá al costado aparece algún agregado, eso se tiene que sumar a todas las paragénesis posibles que aparezcan en el diagrama. Eso hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, al estar proyectado esto desde Muscovita, biotita cae a niveles negativos de A y feldespato potásico se proyecta en el infinito negativo. Esas son las razones por las cuales tienen estos diseños tan particulares. Entonces lo importante ver acá es que el granate puede aparecer
a bajas temperaturas si el sedimento es manganesífero, y si va aumentando la temperatura se va enriqueciendo tanto el granate, no tanto, pero la clorita se va haciendo cada vez más magnesiana también, ¿no? La clorita con la que está en equilibrio. A 500 grados centígrados, ¿sí?, la asociación típica de baja temperatura, clorita más feldespato potásico, que acá está presente, clorita más feldespato potásico, a 500 grados centígrados desaparece. Deja de ser estable. Y la desestabilización del otro mineral de subesquistos verdes, que era el cloritoide, de muy baja temperatura, da lugar a la primera aparición de estaurolita, lo que marca una transición hacia las fases de anfibolita. Comienzo, todavía no entramos a la fase de anfibolita, pero es una transición a fase de anfibolita. Entonces, en estas situaciones se pueden ver asociaciones tales como estaurolita, cianita, clorita, o estaurolita, cloritoide, clorita. La estaurolita, un aluminosilicato extremadamente rico en aluminio de hierro, ¿sí? Entre 500 y 520 grados centígrados, o sea, en un margen de 20 grados centígrados nomás, la clorita más rica en hierro desaparece, ¿sí? ¿A expensas de qué? Del par granate-biotita. Eso lo podemos ver porque aquí, fíjense en el diagrama, no aparece ninguna unión entre granate y biotita. Está cortado por la clorita que incluye a las cloritas más ricas en hierro. Acá la clorita más rica en hierro ha reaccionado, ¿sí?, para dar lugar a la asociación granate-biotita. Entonces se forma la asociación granate-biotita-clorita, pero una clorita un poquito más rica en magnesio. Y esta asociación típica del comienzo de las fases de anfibolita se mantiene por un rango importante de temperaturas. Nada más que la clorita se va haciendo cada vez, la clorita y la biotita, ambas se van haciendo cada vez más ricas en magnesio, se van corriendo hacia la derecha las composiciones posibles. Bueno, dice acá el granate puede estabilizar a menor temperatura. Claro, acá estamos viendo que se está formando un granate, pero acá estamos hablando de protolitos menos ricos en manganeso. Si el protolito era rico en manganeso, ya teníamos granate a partir de los 450, 470 grados centígrados, ¿sí? Entre 550 y 560 grados centígrados, en un rango de 10 grados centígrados, desaparece ese mineral de baja temperatura que era el cloritoide, por una reacción discontinua que genera, a partir del cloritoide, la asociación estaurolita-granate-clorita. Acá tenemos el cloritoide estable en relación con estaurolita y granate, y acá ha desaparecido para darnos la asociación estaurolita-granate-clorita, una clorita relativamente magnesiana, como les decía. Esta asociación, estaurolita, cloritoide, granate, tiene un rango de estabilidad de solamente 10 grados centígrados. Por lo tanto, es un geotermómetro muy importante. Ya en la parte, entrando a la parte alta o media, mejor dicho, de la fase de anfibolita, 600 grados centígrados, la biotita rica en hierro, que hasta acá era estable, comienza a desaparecer, dando una asociación granate-feldespato potásico. Y a partir de esta temperatura, de los 600 grados centígrados, esa tríada, granate, biotita, feldespato potásico, es una asociación súper común de gneisses, le llamamos semipelítico. ¿Qué quiere decir esto? Pelitas o derivados de pelitas ricas en sílice, ¿sí?, que no tienen tanto aluminio, tanto hierro y magnesio, son más ricas en sílice. Por ahí con un componente más
el protolito tiene un componente un poquito más arenoso. En eso, y como son protolitos muy comunes, dominan ampliamente terrenos metamórficos de grados medios altos, ¿sí? Esta asociación, granate, biotita, feldespato potásico, esa paragénesis. Pero tenemos posibilidad, si estamos en protolitos muy ferrosos, tener solamente la asociación feldespato potásico más granate, intermedio feldespato potásico granate biotita, y si son un poquito más magnesianos, feldespato potásico biotita. Biotita, feldespato